Muy buenos días, colegas. Charlie de Delta 3 Papa Foxtrot Lima. Mi nombre es José. Transmito desde la comuna de Puente Alto, Santiago de Chile. Espero que estén muy bien. Hoy día les traigo un video que va a tratar sobre una antena dual banda de 40 y 10 metros. A ver, esta idea de antena nació por el requerimiento de un amigo que necesita una antena de esta. Se compró un equipo nuevo, un equipo moderno, tiene muchos problemas de ruido ahí en su domicilio. Charlie Echo 3 Golf November Romeo, y viene en camino el equipo, pero no tiene una antena idónea para el equipo nuevo. Así es que yo he estado trabajando ahí buscando alternativas. Y bueno, en un principio conversamos de la antena MA1140 de Walmart, 1140 bien digo, una antena multibanda, pero que tiende a ser una antena muy corta para todas las bandas que incorpora. Él cuenta con un dipolo en B invertida en este momento, pero el dipolo es muy largo y al estar en B invertido tiene una transmisión casi omnidireccional con mucha captación de ruido. Una Yagi es imposible para él montar en el domicilio, por lo quisquilloso que se ponen muchas veces los vecinos. Por tanto, pensamos en una antena, en un dipolo rígido, y viendo la mejor alternativa posible. Él gusta mayormente transmitir en 40 y en 10 metros, por tanto la alternativa idónea era una antena que tuviese ambas bandas, y de acuerdo a eso, bueno, revisando algunos videos de XQ2 Charlie Golf, encontré varias referencias, ¿no es cierto? Aquí un dipolo en el video 0255, un dipolo corto para 40 y 10 metros con bobinas. Y en relación a la MA1140, que es una antena multibanda HF con trampas. Asimismo también encontré otros videos en la red, ¿no es cierto?, que hacían referencia a la antena GX 1040, antena de 40 y 10 metros. aqui ó. Y en fin, me fui documentando con distintas fuentes, verificando la información de los dipolos con bobina, dipolos con cargas lineales, distintas referencias de distintas latitudes, ¿no es cierto? Un montón de bibliografía. Pero al no tener nada conclusivo, me decanté por hacer el ensayo directamente en Managal, ¿no es cierto?, y obtener alguna referencia. Entonces, bueno, justamente Sergio me facilitó el esquema de esta antena, que es una antena justamente de 10 y 40 metros, que al correrla en la, vamos a suponer, en la frecuencia que particularmente a nosotros nos interesa y a la altura que nos es prudente instalarla, con aluminio, ¿no es cierto? Bueno, esta antena nos otorga una ganancia de 4 y fracción de B. Aquí la rueda está desajustada porque aparentemente no fue bien ajustada para 40 metros. Y si la corremos en 10 metros, bueno, aquí tiene una rueda de 265 con 726 de ganancia isotrópica. No voy a revisar los gráficos en general, porque ya con estas referencias en 10 y 40 metros, la ROE no me gusta en ninguna de las dos bandas. Entonces eso me llevó a jugar un poquito con Managal, y tomé el mismo diseño del análisis que había hecho Sergio,
que esta es una antena que a él le enviaron y él practicó solamente la revisión, y me dispuse a modificar el esquema, ¿no es cierto? Tomé la antena original, ¿no es cierto? Hice algunas modificaciones muy leves, ¿no es cierto? Y al calcularla, ¿no es cierto?, obtuve una mejora notable en 40 metros, 1.36 de ROE, con una ganancia de 3.89. Esto ya es un dipolo rígido corto, con bobinas, y en 10 metros en la frecuencia que nos interesa, nuevamente a aluminio y nuevamente a 10 metros de altura, una ROE de 3 con una ganancia de 7.3. Es muy notoria la mejora que se obtiene con el diseño original de la antena que analizó XQ2 Charlie Golf. Pero no conforme con eso, bueno, me puse a hacer otro ensayo y me puse a ver cuánto era realmente el rendimiento que se podía obtener con una antena monobanda. Entonces fabriqué una de 10, exclusivamente para 10 metros. Obtuve ROEs de 1.5 con ganancia de 7 y fracción isotrópico. Y también hice un dipolo monobanda para 40, obteniendo ganancias ROEs de 1.54 con ganancias de 6.03 decibeles isotrópicos. Entonces, para mí, estas son las referencias. Dipolos monobanda para 10 y 40 metros con ganancias muy similares. El de 40, 6 decibeles, el de 10, 7 decibeles. Ambos con una ROE de 1.5, que fue lo que logré en los ejercicios que desarrollé aquí en Managal. Entonces allí yo tengo una referencia mucho más importante de considerar, dado que el ejercicio anterior que yo había hecho, que era tomar ese dipolo para 10 y 40 metros que Sergio había revisado y que después yo intenté modificar, no logré una ROE muy cómoda. Llegué a una ROE de 3, en una de las bandas a 1.5, pero en otra de las bandas a 3. Entonces, ya teniendo la referencia del comportamiento de las antenas monobanda, comencé a optimizar. Entonces, comencé a optimizar justamente esa antena de 40 y 10 que yo remodifiqué. Comencé a optimizarla para 40 metros. Y lo que obtuve fue lograr una ROE de 1.36 con 3.89 dBi de ganancia. Y en 10 metros esta antena quedó con 3 de ROE. Luego entonces, ya teniendo resuelto 40 metros, me aboqué a mejorar la banda de 10 metros sin que esto me fuera a perjudicar el segmento de 40. Y logré estos resultados, logré bajarla de 3 a 1.47 con 7.21 dBi de ganancia. Nuevamente vuelvo a revisar los 7 MHz para ver si es que hubieron alteraciones. Y efectivamente se me volvió a alterar. Me subió la ROE a 14 puntos. Una ROE de 14. Entonces volví a jugar con el asunto y volví a optimizar esta misma antena. Y aquí en 10 metros mantuve una ROE de 1.48 con 7.23 dBi de ganancia. Y en 40 metros finalmente quedó con 1.47 y 3.71 dBi de ganancia. Y aquí yo quedé bastante contento, pues logré bajar las ROEs en ambas bandas, aún así conservando la longitud original de esta antena, que si nosotros nos ponemos a revisarla, tenemos este elemento que mide 2 metros y medio, ¿no es cierto? Tenemos la bobina central que mide 30 centímetros y tenemos el último tramo que mide 1,15 m. Entonces, esta antena tiene 1,15, ¿no es cierto?, en el extremo,
más los 30 centímetros más los 2. Cerremos en 2.5 metros. Por tanto tiene 4 metros por lado. Estamos hablando que es de 8 metros de longitud total, conservando a priori el diseño original de la antena, pero en este caso optimizado por mí para poder obtener las mejores ROEs posibles. Entonces, como en los resultados, como la ganancia en 10 metros está muy bien, porque tenemos 7 dBi de ganancia, ¿no es cierto? Con una ROE de inferior a 1.5. Pero en 40 metros tenemos una ROE inferior a 1.5, pero tenemos una ganancia de 3.71. Esto no quedé tan conforme, porque vamos a revisar el dipolo monobanda de 40 metros nuevamente. Si vamos a revisarlo y lo corremos, vemos que el dipolo monobanda tiene una ganancia de 6 dBi. Entonces, en ese sentido, este dipolo de 40 y 10 metros, ¿no es cierto?, tiene una ganancia en el segmento 40 metros, queda muy al debe. Porque el monobanda tiene 6 dBi, pero esta antena dual logra 3.71. Queda muy al debe. En 10 metros no hay problema, porque la antena continúa manejándose en torno a los 7 dBi. Por tanto, en 10 metros no hay mucha diferencia entre un dipolo monobanda de 10 metros y el dipolo dual, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, en el segmento de 10 metros. Pero en 40 metros queda muy al debe. Entonces, decidí volver a hacer una nueva optimización enfocado en trabajar solamente los 40 metros sin afectar el comportamiento de la banda de 10 metros. Y bueno, estos son los resultados que obtuve. En esta antena, ¿no es cierto?, mis objetivos fueron dos los principales. Uno, mantener una buena ROE, inferior a 1.5, aquí yo tengo 1.51 en 7100. Si vamos a revisar los gráficos de resonancia, tenemos que estar resonando en 7131. Por tanto, tengo 1.5 en 7100. Eso es correcto. Pero llego desde 7070 con menos de 2 puntos de ROE. Yo creo que estoy con 1.8 o 1.8.5 de ROE desde 7070 y hasta 7200 prácticamente con ese rango de ROE, inferior a 2. Bastante inferior a 2. Entonces me da un muy buen ancho. De hecho, acá lo dice. Tengo 64 kHz con una ROE inferior a 1.5 y 145 kHz con una ROE inferior a 2. Por tanto, claro, el punto de resonancia está en 7131. O sea, lo deseable para mi amigo es en 7100. Pero bueno, estas son cosas de ajuste que después en la práctica, en la construcción, ineludiblemente van a variar. Por tanto, se obtiene una muy buena ROE y con una ganancia de 5.18 dBi en 40 metros con una antena que es dual, que es para 10 y 40 metros. 5.18 dBi. Volvamos a abrir el monobanda de 40. El monobanda de 40 tiene una ganancia de 6.3. Entre 6.3, 6.03. Estamos hablando que son 6 dBi. A 5.18 no es mucha la diferencia. Entonces eso es muy bueno. Muy bueno. Volviendo a esta antena optimizada. Bueno, aquí ya revisamos 40 metros. Vamos a revisar los 10 metros. Lo corremos y tenemos una ROE de 1.37 y 6.9 dBi de ganancia. Cuando un monobanda es de 7 y fracción de dBi de ganancia solamente. Entonces, aquí se lograron muy buenos resultados. Un ángulo de elevación de 14 grados. Excelente, formidable. Y aquí me quiero detener un poquito. Vamos a volver a revisar el rango 40 metros.
Aquí el ángulo de elevación es de 67 grados, es un poco alto. Bueno, no un poco, bastante alto. Bastante alto. Pero esto es coincidente con el dipolo monobanda de 40 metros. Porque el dipolo monobanda de 40 metros también tiene una elevación idéntica prácticamente, que se refleja en la forma del lóbulo. Entonces aquí tenemos que a los 67 grados, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la máxima ganancia 5.2 dBi. Se fijan, ya luego comienza a descender. Entonces no es muy linda la figura del lóbulo en 40 metros como el que tenemos en 10 metros. Si vamos a 10 metros y lo corremos, miramos el lóbulo, es fantástico. Es hermoso, tenemos una bidireccionalidad espectacular y sin desperdicio de energía hacia el cenit, ¿no es cierto? Bajos ángulos de radiación, con la máxima ganancia en muy bajos ángulos de radiación. Pero en 40 metros no se refleja esa condición. Volvemos a 40 metros. Y bueno, aquí vamos a ver que esta figura es idéntica al monobanda de 40. Vamos a abrirlo para que ustedes puedan verlo. Dipolo monobanda rígido 40 metros. Lo vamos a correr 10 metros también, aluminio 7.1. ¿Se fijan? Acá está el gráfico. Exactamente lo mismo. También son 67 grados el punto de máxima ganancia. Entonces con esto quiero decir primero que al trabajar este dipolo dual de 40 y de 10 metros no perdemos nada respecto de los dipolos monobanda. Muy por el contrario, ganamos porque vamos a hacer uso de una sola antena para ambas bandas con prácticamente las mismas condiciones. Pero ojo, volviendo a este dipolo optimizado para 10 y 40, dipolo rígido, lo voy a volver a calcular en 40 metros. Si nosotros quisiéramos modificar esto, ¿de qué manera podemos hacerlo? Yo todos los cálculos los realicé a 10 metros de altura porque 10 metros de altura es una altura muy cómoda para el amigo que necesita este elemento irradiante. Pero ¿qué pasa si yo levanto esto a 15 metros de altura? De 10 a 15. Son 5 metros más. Quizás ofrece complejidades mecánicas. Pero veamos cuáles son los resultados. Corrámoslo. Bueno, a 15 metros en 7.1 MHz disminuye la ganancia, disminuye el ROE, pero fíjense en el lóbulo. Aquí el ángulo de mayor ganancia, el ángulo de elevación baja de 67 grados a 40 grados, 39.8. Así que, y de esa manera se refuerza notablemente la bidireccionalidad de la antena. ¿Se fijan aquí en la figura? Volvamos atrás para que lo podamos comparar. Volvamos a los 10 metros de altura. Y aquí la bidireccionalidad desaparece por completo. ¿Se fijan? Entonces, esto ya es una cuestión de altura, nada más. Nada más que altura. Si trabajamos esta antena a 10 metros de altura, vamos a tener ganancias muy convenientes, ¿no es cierto? Con una ROE muy eficaz, pero el lóbulo de transmisión solamente en 40 metros, va a ser casi omnidireccional. Pero si subimos de los 10 metros para arriba, la antena ya comienza a tener el comportamiento deseable, que sea el comportamiento bidireccional. De todas formas, aprovecho calcularlo a menos de 10 metros, lo vamos a calcular a 7 metros, solamente para quienes no puedan lograr esa altura. Bueno, aquí me sube la ROE, pero la ROE se puede ajustar, ¿no es cierto? De hecho, aquí esta antena
aquí yo no lo tengo no tengo integrado aquí un balun en la zona de carga de la antena. Pero si integrásemos un balun, lo más probable es que la ROE descienda de estos cálculos. Así que a 7 metros de altura se nos intensifica la ROE, ¿no es cierto? Pero seguimos teniendo una ROE casi de 6 dBi, que no es malo. Y bueno, veamos los gráficos. A 7 metros de altura no es mala también la ubicación, porque tampoco tiene un comportamiento plenamente omnidireccional. Pero claro, el ángulo de mayor ganancia se obtiene a 90 grados, lo que no es muy favorable. Mejora la bidireccionalidad, pero el ángulo de mayor ganancia se eleva aún más que en las otras alturas que hemos ensayado. Si es que, bueno, el otro objetivo, o sea, por un lado era mejorar las ganancias en la banda de 40 metros para esta antena de 10 y 40 metros. En 10, como dije, camina muy bien. Nada que envidiarle a un dipolo simple monobanda de 10 metros. Pero en 40 metros estaba al debe con la ganancia y eso, bueno, ya lo hemos corregido. Pero ¿cómo corregimos la ganancia de esta antena? Fue acortando la inductancia, cogiendo la inductancia y alargando el largo físico. Entonces pasamos de una antena que medía 8 metros a una antena que mide 11 metros de largo. Porque 11 metros totales de largo no es una dimensión tan grande. Es bastante manejable dentro de cualquier domicilio. Entonces eso fue lo que hicimos. Lo que hicimos en esta antena es que modificamos aquí van a ver lo que hicimos. Acá tenemos la carga, ¿no es cierto? Un espaciado de 10 centímetros. Tenemos los brazos a cada lado de un total de 2.60 metros, ¿no es cierto? A continuación de los respectivos brazos tenemos la bobina que mide 30 centímetros, ¿no es cierto? Y después de la bobina tenemos un tramo que originalmente era de 1.15 metros, pero ahora yo la he dejado en 2.55 metros. Y de esa manera hemos logrado el objetivo, quedando realmente muy eficiente esta antena para poder trabajar en ambas bandas. Así es que, bueno, aquí tienen las cifras de 40 metros, lo vuelvo a correr por si es que tienen dudas, ¿no es cierto? Ahí está el monito, ¿no es cierto? Y si le modificamos la altura a unos 15 metros, les vuelvo a mostrar el monito y ahí ya queda más bonito el monito. Ahora, volviendo a la altura de base, que son los 10 metros, vamos a correrlo en 28 MHz. Ahí tienen las cifras ustedes en 28 MHz y ahí está el gráfico fabuloso. No, excelente, esto es óptimo. Es el mismo diseño del óvulo que otorga una monobanda. Entonces, en resumen, no perdemos nada con esta antena. En la banda de 10 metros no perdemos nada, no perdemos ni ganancia ni mejor ROE. Ah, bueno, a propósito, aprovechemos de revisar cómo anda el ancho de banda, ¿no es cierto? Aquí en 10 metros. Vamos a ver la resonancia. Tenemos un ancho de banda muy cómodo, gigantesco. Para que ustedes, para poder ilustrarlo mejor, imagínense, tenemos una ROE inferior a 2, desde 27.400, 27.500 hasta 29.300. No, es que no podemos pedir
más. O sea, en 10 metros no hay nada que hacer. La antena funciona, pero a toda raja, como se dice en buen chileno. Espectacular, anda muy bien. Nada que envidiarle al monobanda de 10 metros. Y en 40 metros hemos logrado resultados muy eficaces. Muy eficaces, ¿no es cierto? Una ROE muy aceptable. Vamos a revisarlo nuevamente para que salgan de las dudas. Ahí tenemos. Podemos trabajar con esta antena perfectamente con ROEs inferiores a 2 desde 7070 hasta 7200 sin ningún problema con esta antena. Con una ganancia casi muy cercana, 5.18, muy cercana a un dipolo monobanda de 40 metros. Recordar que el dipolo monobanda de 40 metros mide casi 20 metros en total, pero aquí estamos hablando de una antena que mide 11 metros de largo en total y que además incluye 11 metros, o sea, perdón, 10 metros. Entonces, bueno, quise compartirles esta información. No es un descubrimiento en lo absoluto, pero quise compartírselos porque la verdad es de que yo lo encontré espectacular. Y bueno, espero que les sirva. Un abrazo desde la comuna de Puente Alto, Charlie Delta 3, Papa Foxtrot Lima.